Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial. Hoy tenemos, como siempre, muchas novedades que vienen inmediatamente después de esta brevísima pausa, así que no se muevan. Bienvenidos todos. Bien, empezando el 2015, no podría ser de otra manera más que proyectando, preguntándonos cómo va a estar la economía, cómo van a estar las empresas en el año que viene y también cómo cerramos el 2014. Para ello conversaremos con Elmer Cuba, socio director de Macro Consult, archiconocido por todos ustedes. Elmer, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo cerramos? Bueno, el año 2014 ha sido un mal año para todo el mundo emergente, ¿no? En particular para América Latina. Los 7 países más grandes de la región han crecido apenas 1%. Para no hablar de Brasil, que está en cero, Argentina en cero, Colombia, Venezuela en recesión, Sí. Chile, digamos, debajo de 2%, Perú no es la excepción, había crecido el año pasado 2.5%, con un último trimestre bastante flojo, en verdad, alrededor de 2%, que Sí. no era lo que uno esperaba en la secuencia trimestral, ¿no? El único país que se ha salvado, digamos, un poco es Colombia, gran productor exportador de petróleo, porque justamente el petróleo no había caído en todo el año y solamente cayó en el último trimestre. Más bien, así es, el 2015 va a ser un año más bien en Colombia, de desaceleración, bien de resacar un año, digamos, ¿no? De estos países emergentes latinos. Y Perú, aparte de esos temas internacionales, salida de capitales, de evaluación y caída de los precios de las materias primas, en Perú, además de eso, ha tenido mala suerte, un choque negativo de ofertas. ¿Qué quiere decir eso? Una razón puramente productiva, menos anchoveta, menos producción de arroz y problemas en unas 12 mineras grandes que mueven la mitad de la producción de cobre del Perú, ¿no es cierto? Entonces, eso no ocurre en otros países a la vez, ¿no? O sea, es un segundo factor de mala suerte. El primero es internacional, claramente. No controlable. El segundo tampoco, digamos. Tampoco controlable, pero digamos mala suerte, como Y tú el dices. tercero ha sido la respuesta de política, que sí dependía de Eso nosotros. sí era controlable y nos demoramos, ¿no? Muy modesta la respuesta, la parte fiscal nunca arrancó, se diagnosticó un poco tarde y mal en lo que estaba pasando, y al final del año, ya en diciembre, digamos, se dio un paquete importante, un quinto paquete con más alcance, ¿no? Y esperamos que ese dé fruto durante este año, claro. Ahora, el mundo está cambiando, los indicadores están mejorando, hay algunas, digamos, perspectivas alentadoras, por así decirlo, siempre con los riesgos existentes, digamos. Europa tiene ahí su jaque y la consolidación de la recuperación americana todavía tampoco no es tan nítida como algunos están ya declarando, pero ¿tú crees que viene un panorama más alentador o menos alentador, primero internacionalmente y el segundo a nivel local? A nivel internacional, claramente Estados Unidos está marcando la pauta, creciendo en promedio 3% se espera durante el 2015, que es un número pues colosal, pero no es tan grande como Estados Unidos, ¿no? Y se espera que en algún momento del año se comience a desactivar el impulso monetario. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Aumentar la tasa de interés, que ha estado cercana a 0% desde el 2009, ya son 5 años, y con una LIBOR asociada en 0.25, también históricamente algo sin precedentes, ¿no? Esa secuencia va a tener que iniciarse en algún momento del año hasta llegar a lo normal. Lo que estamos viendo ahora es algo anormal en la parte monetaria. Eso nos va a hackear un poquito. Nos va a hackear, efectivamente, y también salir capitales, ¿no? Por supuesto, entonces, por eso. Es un coletazo, digamos, a la región que podría provocar, primero, encarecimiento del crédito y las condiciones crediticias en general internacionales, y segundo, presiones cambiarias, ¿no? Importantes. Esta tendencia, digamos, de debilidad de nuestra moneda en términos relativos va a ser de alguna manera más que una tendencia, algo que se estaciona claramente. Sí, ha llegado para quedarse un buen tiempo. Ha llegado para quedarse un buen tiempo, ¿no? Sobre todo con el aumento de las tasas de interés internacionales. ¿Cuál crees tú debiera ser la reacción a nivel de política monetaria del BCR? Bueno, tiene
Primero, el tema de los encajes en dólares son altísimos, de los más altos de la región, y hay mucho espacio para bajarlos por ese lado. Con Sartán interesa poco lo que se puede hacer, pues no porque tiene al mucho final la manejo. economía está abierta y depende de lo que pase con FED, ¿no es cierto? Pero la parte cambiaria está controlada, no va a haber una devaluación importante en el Perú de ninguna manera. El Banco Central tiene la cantidad necesaria de reservas como para enfrentarlo con éxito. Hay diferencia de países. Pero no para cambiar la tendencia, No, para nada. para Para suavizar, acomodarlo, digamos, ¿no? acomodarla de manera suave para que no tenga impactos, digamos, en la parte real muy importante y financiera, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Venezuela, Argentina, Brasil, que no No, van a pues poder esos ya son hacer disparates, eso. ¿no? Disparates que ojalá nunca regresen al país, ¿no? Porque Sí, hemos como hemos estado en hemos la visto... materia prima en la región, no se ha notado mucho la diferencia entre buenas políticas macro y malas políticas macro. Igual crecía Ecuador, crecía Venezuela, crecía Argentina, ¿no es cierto? Pero ahora que ha bajado la marea, se ve quién está más fuerte, ¿no? Antes no se miraba, no se miraba Claro, fortaleza de no, cada país. sin duda, sin duda. Pues Y es ahí el tiempo difícil donde se ven, donde se ve manejo. digamos, Argentina, Brasil y Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela este año siguen diezmadas, con devaluaciones importantes en los tres países. En cambio, los países del Pacífico, Colombia, Perú, Chile, son los que más van a responder mejor, ¿no? Ahora, el impacto directo ya al bolsillo de la gente, que se traduce en consumo, que se traduce en inversiones asociadas a ese consumo, ¿no? Empieza a calentarse la olla y empiezas a animarte a abrir una tienda más, a construir otro edificio, en fin. El mecanismo de transmisión va a ser rápido, va a darnos espacio, por un lado, el entorno internacional que puede de alguna manera favorecer algunas exportaciones, producto de un relativo bienestar futuro de economías grandes que son consumidores de nuestros productos, por un lado, y por otro, el estímulo de este último paquete que va, entre otras cosas, también a beneficiar el gasto fiscal. ¿Tú crees que eso nos va a dar tiempo para un 2015 en su primer semestre se vean indicadores bondadosos con respecto a consumo e inversión? A ver, va a agarrar un poco de track durante el año, ¿no? Se espera que hacia la segunda parte del año tengamos tasas ya superiores al 5%. Pero la primera vamos a seguir en 2 y 3 quizás. De ninguna manera el verano, este verano, pero digamos, en esta zona del mundo, ¿no es cierto? Para Perú va a ser un poco fría, con tasas no creo superiores al 3%. Por ningún lado vemos nosotros un PIB creciendo por encima de 3 en el primer trimestre. Más bien en el segundo semestre sí tasas alrededor de 5 son totalmente alcanzables, ¿no? ¿Algún sector en particular que tú veas va a tener un mayor dinamismo? La construcción, por ejemplo, sigue apostando, que no acelerando, ¿no? Yo creo que no, la construcción hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que va a salir la construcción es el sector público. Tanto las regiones, gobiernos locales como gobierno central, los nuevos proyectos, ¿no es cierto?, van a jalar mucha inversión, mucho sector de construcción. Carreteras, el tema de la gasoducto del sur, Talara, la línea 2 del metro, son megaproyectos que van a jalar la construcción. El promedio nacional de cemento no va a estar tan mal, pero la parte privada está golpeada. ¿Por qué? Por el tipo de cambio. Si hay un sector que se perjudica con seguridad, con probabilidad 1, la gente se cuando endeuda sube en el dólares. es el sector de construcción. Dado la deuda, los créditos hipotecarios, Los digamos. precios también, digamos, Los precios automáticamente no es lo mismo comprar un departamento de $100.000, digamos, a 2,55, Sí, que claro. a 320. Sí, no, totalmente. Tu crédito ya no te lo aprueba el banco, digamos, A eso voy. porque tu sueldo es el mismo mensual. Por supuesto. ¿No? Entonces, estamos hablando de fines del 2012 que estaba en 2,55, a fines de este año, que el año pasado, que estaba en 3, ¿no es cierto? De pronto va a aumentar 20% el precio de la casa. Claro. Y los salarios son los mismos. Solo por tipo de Así es, entonces ese es el principal efecto por el cual, digamos, la evaluación tiene una víctima colateral, que es la producción privada. Y ahí hay que meter con cuidado todavía, por lo menos la primera... Claro, pero en sí, construcción como tal, con estos megaproyectos, va a tener digamos, un resultado neto positivo. Sin duda, los grandes proyectos y las grandes constructoras. Las medianas y pequeñas tengan cuidado, digamos, con los plazos de espera de ventas, ¿no? Tienen que recalibrar sus modelitos porque puede haber problemas, ¿no? Sus buenos negocios, digamos. Ahora, los bancos también han aguantado un poco las riendas, han cambiado las condiciones, bueno, la superintendencia ha cambiado las condiciones crediticias y la forma como te evalúan ahora como eres moroso. Y ahí hay pues también una suerte de discusión, ¿no? Digamos, puede ser eventualmente moroso con la tarjeta de crédito, pero no vas a chocar con tu vivienda, con el pago del crédito hipotecario, pero estás en una misma bolsa hoy día, ¿no? Eso de alguna forma también ha limitado los créditos hipotecarios con su impacto negativo en la demanda, por obvias razones.
¿Tú crees que eso en algún momento se va a relajar o más bien las medidas restrictivas van a seguir siendo un factor que las caracteriza? Sí, hay políticas contrapuestas, ¿no? Por un lado, el Banco Central quisiera que la gente se desdolarice y va a ser mucho más duro en los créditos en dólares, ¿no? Pero por otro lado, el gobierno quiere seguir gastando en vivienda. Entonces, los grandes promedios van a ser muy engañosos. Hay que ver que hilar más fino y ver en qué sector estás, cuál es tu nicho, a qué segmento le demanda estamos hablando, ¿no? Para ver cómo se puede ir. En agregado, digamos, va a ser muy engañoso, va a ser más heterogéneo el tema, ¿no? Correcto. A nivel de reformas, todavía hay temas pendientes, por ejemplo, la laboral, ¿no? Acabamos de atravesar este mar, todavía no sé si llegando a puerto con respecto a la ley laboral, el empleo juvenil, no sé en qué termine, quieren tirarse la ley, en fin. Más allá de las bondades, que creo que ciertamente recoge algo que antes estaba desatendido, o sea, yo no sé de qué se quejan, ¿no? Si antes la línea de base era cero, hoy día tienes mucho más que cero, en términos de todo el paquete de oportunidades que te significa, digamos, entrar a trabajar y capacitarse en un centro laboral. Pero la gran reforma laboral ya es un imperativo, ¿no? Ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo y poniéndole pues parchecitos a la herida, ¿no? ¿No crees que puedan darse con esta última, digamos, con este último aporte a nivel laboral, ¿no crees que puedan darse las condiciones para hacer ya a profundidad una gran reforma laboral que estimule aún mucho más el empleo, que es lo que se necesita, ¿no? Sí, acá hay varias cosas, ¿no? Primero, efectivamente, la informalidad laboral en Perú es colosal, es una de las más altas de la región, sin duda, y la causa fundamental, son dos causas fundamentales. Una, la legislación laboral que es rígida para el segmento moderno de Perú, y dos, la baja productividad del segmento, digamos, pyme, mediano, informal, que no le alcanzaría para pagar la ley laboral a una rebaja. Claro. Sí, claro. Entonces hay que atacarla por ambos frentes, ¿no? Por un lado, elevar la productividad de las pymes, que eso toma pues una década, ¿no es cierto?, para que puedan aumentar los salarios reales y cumplir las leyes laborales. Y dos, es la ley laboral que es rígida, bajar un poco, porque si no, no te explicas que tanto trabajador informal en empresas formales, ¿no? Ese es un indicador de que ahí la legislación está fallando, ¿no? Totalmente. Entonces Claro. hay que hacer las dos cosas a la vez. Entonces en Perú pues el debate se ha ido blanco y negro y a romper esas dos posiciones que son absurdas, en verdad la realidad es más compleja siempre y hay que atacar ambos frentes. Ahora bien, se ha empezado pues con mucha mala suerte, ¿no? Porque se escogió un segmento en el cual los que están reclamando son los perdedores, ¿no? Entre comillas. Sí, claro. Sino que lo que no está, los ganadores no se conocen entre sí, están en miles de empresas, no tienen smartphones, ¿no es cierto? O sea, los beneficiarios de esa norma no se organizan para defenderla. Y los que sí son afectados porque son alguien con una buena universidad que va a entrar a trabajar, a veces lo pueden afectar, ¿no es cierto? Porque hay quien pierde también. Pero son una minoría absoluta versus la mayoría que puede ser beneficiada, pero como no es organizada políticamente, se ha encontrado acá con una falta de representación. Esta gente Además, muy no está mal marketada representada. la ley, muy Claro. mal vendida, muy mal explicada. Digamos, Claro. no, la gente ha entendido la mitad y la otra mitad Y la otra está nota, desinformada. pero la nota más importante que venía después en el mes era, digamos, la posibilidad de despidos colectivos en caso de la firma entre en problemas. Si 3 trimestres negativos, la firma sí podía sacar a personal para seguir existiendo. Hoy día en el Perú no se puede hacer eso. Tú tienes que quebrar para despedir a la gente. Un absurdo, ¿no? Un absurdo. Digamos, puede sobrevivir Claro. sacando un grupo de gente y sigue empleando empleando a la mayoría, a un ¿no es cierto? mayor- Pero sigue existiendo en el mercado. Eso es importantísimo. Esa norma hubiera pasado, como se dice coloquialmente piola, ¿no es cierto?, sin problemas, porque nadie hubiera salido a reclamar. Claro. Ha sido la mala suerte de escoger un segmento que sí tiene capacidad claro. de organización. Así, ¿no? a las 5 en la salsa, en boom, llegan a miles, ¿no? Claro. Entonces ha sido una mala suerte, una estrategia de implementación pues no bien pensada. Tampoco esperamos esa reacción de los jóvenes, en verdad. Sí. Pensó que iba a pasar casi sin problemas. Exagerada, ¿no? Exagerada. Porque yo te aseguro que entrevistas, encuestas a 9 de cada 10 y no tienen clara la ley y no saben cuál va a ser su real aporte, digamos, en esta etapa tan fundamental de capacitación. Mal encaminada. Claro, no tiempo libre, eso, mucho tiempo libre, sin nada que hacer. Y bueno, sí, pues, pero yo creo que la campaña política que se viene de cara a fines de este año, seguramente la campaña que va a calentar para el 2016, tiene que tratar de todas maneras el tema laboral. Es un tema que no puede uno obviarlo, ¿no? Claro. Así como el tema de seguridad ciudadana. Son dos grandes temas que no pueden ser rozados por nadie. Así es. Tú mismo has puesto la siguiente pregunta en el tapete, digamos, o el tema de la siguiente pregunta en el tapete. ¿Qué hacer con este descontrol de la seguridad
ciudadana. Estamos, digamos, yo creo que esto ya está también al mismo calibre que las otras variables, digamos, que juegan parte de las decisiones diarias de las empresas. El tema de la seguridad. No sabemos la cantidad real de afectados por la inseguridad, por las bandas organizadas. En el norte, por ejemplo, la cosa ya es un desgobierno total. ¿Qué hacer? Desde Claro. un punto de vista... Claro, para un empresario, digamos, mediano, pequeño, ya tiene que pagar dos tipos de impuestos, ¿no? Al Estado Y el informal, ¿no? y el informal El que te cupo, ¿ah? presiona también tu socio, ¿no? Porque tiene que darle parte de sus utilidades a tu socio que te presiona, a cambio de nada, ¿no? Y puede llegar a ser tanta la presión que cierras el negocio, porque si no, no vas a trabajar para un tercero, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Gratis, digamos. Porque además te pide un porcentaje y si lo mides al final del día es parte de tus utilidades, ¿no? O más, y puede ¿no? ser tu socio. Si es más, cierras el negocio, pues, no vas a trabajar para otro. ¿Cómo controlar eso, no? O sea, ¿qué esperanza? La respuesta es el Estado, ¿no? El Estado, todos los ojos tienen que volver al Estado, al Ministerio del Interior que tiene encargado para exigirle mejoras, primero estadísticas creíbles y luego sobre esa base mejoras sustanciales año por año, ¿no? Todos los años y que comienza a rendir cuentas públicamente de lo que se está haciendo. Eso es un tema central que solamente lo puede decir el Estado, ¿no? No hay respuestas privadas, salvo que tú, digamos, te rearmes en cada zona y pongas pues tu seguridad ciudadana, pero su seguridad, digamos, empresarial que encarece mucho el negocio, ¿no? Tu expectativa con respecto a la informalidad, obviamente de un año a otro no va a pasar nada menudante material, pero podríamos tener por lo menos desde el aparato legal contribuir para que la informalidad no sea tal. ¿Qué recomendarías? Bueno, Por lo menos, ¿cuál es el Papá Noel? Hay que ponerle apellido, ¿no? Porque solita no significa nada. Hay tres tipos de informalidad. Una, la sectorial, digamos, o sea, una firma que opera sin la ley del sector. Por ejemplo, puede minería ilegal, pesca ilegal, ¿no? Hasta comercio ilegal, digamos, ¿no? O producción ilegal de galletas, ¿no? No ocupen las normas del Ministerio de Industria ni de Salud y se vende galletas, ¿no es cierto? O sea, es informalidad sectorial, vamos a llamarla así, que depende pues de las leyes que muchas veces son rígidas y hay que relajarlas un poco y mejorarlas. Es la informalidad tributaria, es decir, básicamente evasión, ¿no es cierto? Gente que debería pagar renta y que no lo está haciendo, es informal tributario. Y tercero, la informalidad laboral, que es no cumplir las leyes laborales del país. En todas estas tres hay coincidencia, ¿no? Hay traslape, mejor dicho. Usualmente hay empresas que son informales, ellas, no cumplen la ley del sector, son informales laborales y además son informales tributarios. No siempre es así, como te decía hace un momento, hay empresas formales muy importantes que tienen informalidad laboral adentro. O sea, en el seno del negocio, ¿no? Casi un tercio de los trabajadores en promedio peruano que trabajan en empresas formales son informales laborales. Hacen lo mismo que su compañero, pero que está en planilla, digamos, ¿no? Y el otro está con boleto. Claro. Y eso es un reflejo de la legislación laboral que es totalmente tonta. ¿Qué tuercas apretarías primero? ¿Qué tuercas manejarías primero en el ámbito de la informalidad para el caso tributario y para el caso laboral? Para el caso laboral, claramente hay una norma que es especial para ellos, impuesto a la renta y social, especiales, no está funcionando. Yo creo que una ley PYME tiene que ser una ley nueva, bien pensada, que cumple el aspecto laboral y cumple el aspecto tributario y el aspecto sectorial también para que funcione, porque esa es la realidad del Perú. Estamos legislando como todas las empresas formales que cotizan en bolsa y están en el parque industrial, ¿no es cierto? Que tienen directores independientes y muy bueno corporativo, ¿no? Eso no es el mundo real de Perú, no vas a salir del puesto de distritos de Lima, vas a darte cuenta. Entonces hay que legislar pensando en ese segmento que ya al final del día que hace el país, ¿no? Bueno, ojalá que las mínimas cosas, al menos las fundamentales, se den en el corto plazo para poder ver en algún momento. En el caso de minería informada, por ejemplo, las normas son tan rígidas que el informal, bien intencionado, artesanal, no podría cumplirlas, ¿no? Y no necesariamente es un tipo maligno. Claro. Y así en varios sectores hay normas que hay una imposibilidad física, digamos, una imposibilidad estructural. No se daría para hacerlo. Al Papa y no podría hacer. Sería informal, ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá que las cosas caminen por un buen sendero. Desde ya te comprometo a venir el siguiente trimestre a repasar las primeras, digamos, señales del mercado. Y mira, el camino es largo el desarrollo, pero Perú, sin duda, no tengo ninguna duda en verdad que este año va a ser el país que mejor lo va a hacer en términos de comportamiento macroeconómico en toda la región, por lo menos en los 7 más grandes de la región. Bueno, como ha venido siendo nuestro desempeño, ciertamente, 20 años de disciplina, más estructural se ha movido. Hemos tenido un choque muy fuerte el año pasado y eso no se va a repetir este año y Perú tendría que salir de esta aceleración
poco a poco agarrando un poco de ritmo, ¿no? ¿Cuánto crees que vamos a crecer? Y con esto terminamos. Deberíamos estar más en un 4.5 en el promedio anual, pero es engañoso, como digo, porque cada trimestre va a ser una dinámica distinta, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? A partir de 5 empiezan a verse más sonrisas, con 7 estaríamos felices, Efectivamente. pero bueno, depende de muchas otras cosas, ¿no? Sí, estamos colejando ese número todavía, el de 7, ¿no? Muchas gracias por venir al programa, Elmer. Elmer Cúa, socio de Macro Consulta, estuvo con nosotros comentándonos las perspectivas desde su punto de vista de la economía para el 2015, entre otros importantes temas de, ciertamente, realidad nacional. Volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan. Bien, amigos, como hemos anunciado, estamos con León Trachtenberg. Él es cofundador del colegio ADES. Con él vamos a conocer cómo ha ido evolucionando esta experiencia, esta aventura educativa, producto de la innovación y ciertamente del emprendimiento en el sector tan necesario de inversiones en la educación en nuestro país. Él nos va a explicar cómo ha ido este primer año y cuáles son las perspectivas de su colegio en Villa. ¿Cómo estás, León? Bienvenido al programa. Gracias, Bruno. Bueno, estuvimos hace un año hablando de una propuesta por realizarse y ahora ya estamos terminando el primer año habiendo cumplido con creces con nuestros objetivos, que por un lado era tener una presencia en el mercado educativo para que la gente nos conozca y nos considere un referente, y en segundo lugar para captar los alumnos, las familias interesadas en esta propuesta, y nuestras metas se han cumplido largamente. Originalmente íbamos a trabajar con 180 niños, tuvimos que abrir salones para captar con 240 niños entre los 3 años y los 8, o sea, tercero de primaria. ¿Cuántos grados suponen esos los 5 claro, primeros grados? No, desde los 3 años, o sea, hasta tercero de primaria. Lo que llaman nido, un pre-kinder, kinder y después primero, segundo, tercero. Este año avanzamos un año a cuarto grado y así seguirá cada año. De manera que por ese lado estamos muy satisfechos y los padres de familia han respondido muy bien a la propuesta. Y por otro lado, desde el punto de vista educativo, estamos también realmente asombrados de las posibilidades que hay para que estos sueños que tienen muchos de los padres de qué educación quisieran para sus hijos se pueden concretar. Cuando nosotros hacemos las presentaciones a los padres y les damos las características del colegio, una de las cosas que yo siempre les digo, les pregunto, inclusive en entrevistas personales, es ¿cómo imaginas el colegio al que a ti te gustaría ir si tú fueras ahora tu hijo, si tú fueras ahora un menor de edad? Y generalmente lo que te dicen es: quiero que aprenda pero que disfrute, que la pase bien, que su vida escolar no esté atoxigada por trabajos, tareas, exámenes, estándares, que no se resista a ir al colegio, que disfrute, que la pase bien, una experiencia más, pero que aprenda, claro, y que desarrolle su pensamiento crítico, su capacidad de pensar en el futuro, en el diseño de soluciones a los problemas de la vida real, la posibilidad de convivir decorosamente, dignamente con sus compañeros, que los padres puedan sentirse no ahuyentados del colegio, sino más bien partícipes, como parte de una comunidad educativa que crece como colectivo, y finalmente que los chicos logren los objetivos del aprendizaje, tanto en el área curricular nacional como en los aprendizajes de inglés, deportes, artes y demás que conforman este fundamento educativo de cualquier niño de estos tiempos. Y la verdad es que lo que hemos encontrado a fin de año en los informes de los padres, de los chicos, es un enorme nivel de satisfacción porque sienten que esto es perfectamente posible y sus hijos lo están viviendo. Ahora, ¿esto responde a alguna metodología en particular? ¿Es producto de la innovación? Tú tienes décadas de experiencia en el sector. Digamos,
¿por qué esto que aparentemente es tan predecible? Es decir, ¿qué te gustaría y qué te puedo dar? No es algo que ha funcionado tan nítidamente en otras experiencias educativas de colegios que tienen, pues, no sé, tanta experiencia. Mira, en el mundo de la empresa se dice de que tu éxito muchas veces es la clave de tu fracaso. Es decir, hay muchos colegios que su éxito en décadas pasadas les ha creado una marca, un prestigio, una presencia en el mercado que hace que se resistan a la innovación o a replantear su modelo pensando en que como lo que tenían funcionó bien y todavía tiene un gran atractivo, entonces ¿para qué cambiar? Esos padres de familia van a tener que tomarse un tiempo para darse cuenta si ese es el modelo que para estos tiempos sigue interesándoles o no. En nuestro caso, lo que nosotros hemos hecho es ponernos en el techo de todo lo existente en el Perú y decir, ese es nuestro piso. Okay. Es decir, todo lo que se hace y se considera que se hace bien en el Perú es de nuestro punto de partida. Pero a eso hay que agregarle todos los valores que implica una educación para estos tiempos. Por ejemplo, hoy en día hay un denominador común que dice que el estudiante en el colegio tiene que cumplir el currículo oficial, cosa que hacemos, tener deportes, artes, inglés y de alguna manera una formación matemática que garantice que cumpla con los requisitos de cualquier institución internacional superior. Todo eso es el techo al que han llegado, digamos, los colegios en estos tiempos. Ese es nuestro punto de partida, o sea, esos son nuestros mínimos. Y a partir de eso, nosotros le agregamos valor. Le agregamos valor, por ejemplo, en la metodología. Cuando decimos, muy bien, el currículo hay que se aprende, pero de muchas maneras. Una de las maneras más interesantes es respetando las motivaciones de los chicos y haciéndolo en forma de proyectos interdisciplinarios que los motivan a ellos a aprender en función de sus propios intereses y no solamente en función de un programa preexistente hecho por los profesores. Te pongo un ejemplo. Los alumnos están haciendo clase de educación física y descubren que hay pelotas que rebotan más que otras. Están en una clase de educación física, donde el tema de las pelotas es simplemente un implemento. Para resulta también que entra la eso, física. claro, porque te das cuenta que si hay más aire, menos aire, la presión del aire, el tipo de pelota, el tipo de cuero, de superficie, después la puedes hacer rodar para ver cuándo rueda más, rueda menos, porque hay rozamiento, y de pronto convertiste un tema, una inquietud surgida en la clase de educación física como un tema de investigación para el laboratorio de ciencias y para la clase de matemáticas y otras. O puedes tener el caso de unos niños que están, digamos, explorando por qué suena una guitarra. Y tú haces vibrar la cuerda y descubres que la cuerda vibra, cuando está sola la cuerda vibra y se escucha apenas, pero si le pones una caja apoyando el arco con la cuerda, empieza a sonar más. Y si la caja tiene un hueco, suena más. Y si en lugar de una cuerda la tensas más, suena distinto. Y si la cuerda tiene distinto... Entonces, te pasas de la clase de música a una clase de matemática, a una clase de física, a una clase de tecnología. Y entonces lo que nosotros decimos es, los aprendizajes básicos corresponden al currículo, pero la magia de la metodología está en cómo articulas el interés del niño, su curiosidad natural y las experiencias que están ocurriendo en su clase, cualquiera que fuera, para que el niño descubra y sienta que está aprendiendo. Había un ejemplo, por ejemplo, un grupo de niños que leyeron una noticia sobre el hombre más alto del mundo, que medía 2,50 metros, un turco. Casi como yo. Más o menos, con pequeña diferencia. Pequeña diferencia. Entonces, para los niños de primer grado, segundo grado, la curiosidad era qué cosa es un hombre de 2,50 metros y qué cosas son 2,50 metros. Y entonces, a partir del interés que les genera la altura del hombre más alto del mundo o de una noticia que ellos leyeron, empiezan a preguntarse ¿y cómo será el más bajo? Empiezan a explorar a través de internet, buscan información y después empiezan a construir al hombre pero necesitan tener idea de las unidades. ¿Y con qué unidades de medida tú construyes qué cosa es el metro, qué cosa es el centímetro? Empiezas explorando el tema de las unidades de medida, empiezas haciendo a escala un dibujo,
después el dibujo lo reproduces a tamaño real, Correcto. y finalmente el personaje lo colocas en la pared. Los niños han aprendido matemáticas, han aprendido mediciones, han aprendido a hacer escalas, Hasta anatomía. han hecho matemáticas, pero su punto de partida no fue hoy día tenemos que hacer las unidades de medida matemáticas. Claro. El punto de partida fue qué significa el hombre más alto del mundo y cómo me diferencio yo en mi altura con respecto a este personaje. La interesante una metodología que capta, digamos, oportunidades para Así es. Y coquetear la otras técnica del disciplinas. profesor está en cómo detecto qué cosa está interesando al niño y a partir de eso veo qué cosa en el programa oficial se presta para que a través del estudio de casos, problemas, proyectos, él puede investigar y puede interesarse. Y por lo tanto disfrutar, porque el disfrute, el placer es función directa de que tu motivación está siendo atendida. Correcto. Ahora, mucha contribución es la infraestructura de un colegio, no lo medular ni fundamental, pero sí un componente importante, porque sin infraestructura no puede darse, digamos, muchas de las cosas que tú quisieras trasladar o brindar en términos de la educación. ¿Cómo ustedes han partido pues por un campus propio, una importante inversión? Cuéntame un poquito sobre la infraestructura que tienen actualmente. Entiendo que han ampliado recientemente, eso se debe a una proyección. ¿Quieres blindar, digamos, las posibilidades de crecimiento? Cuéntame un poco sobre ese aspecto. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista del terreno, nuestro terreno original era de 13.000 metros porque era muy difícil conseguir terrenos más grandes a costos accesibles, porque al final los padres con las pensiones tienen que cubrir los costos. Y en ese terreno estaba armado todo el proyecto desde inicial hasta secundaria. Pero después de haber empezado el año escolar, se presentó la oportunidad de comprar el terreno vecino, colindante al nuestro, que son otros 6.000 metros más. Y como nuestra captación de alumnos ha sido muy buena y la que se presenta para el futuro también es muy promisoria, decidimos invertir para ampliar nuestro terreno y en este momento tenemos otros 6.000 metros más. Desde el punto de vista de terreno estamos holgados para las áreas deportivas, para las áreas obviamente de clases, los talleres, los laboratorios, los ateliers, de manera que va a haber holgura desde el punto de vista de espacio físico. Y por otro lado, el propio diseño del colegio es un diseño original nuestro. Ha sido tan exitoso el diseño que lo hicimos con el arquitecto Boracino, que también es muy prestigiado, que hoy en día están viniendo estudiantes de arquitectura de las universidades para mirar qué hemos hecho, porque los profesores de arquitectura están empezando a entender de que antes de diseñar un colegio tienes que entender el proyecto educativo, porque la arquitectura tiene que reflejar la propuesta educativa. Tú puedes hacer un colegio que parece un búnker, donde tú estás transmitiendo la idea de los chicos encerrados, aislados, etcétera, o puedes tener una arquitectura como la nuestra, abierta, transparente, circular, con mucha luz, con muchos espacios donde los niños interactúan, el adentro y el afuera, se confunden, mucho verde, mucho jardín, donde tú le estás transmitiendo el mensaje a través de la arquitectura y el diseño de libertad, de transparencia, de luz, de vida, de interacción con el medio ambiente, de uso diverso de los espacios disponibles y no de un encierro, de una cárcel, de una cosa donde tú cierras la puerta, nadie sabe lo que pasa adentro, nadie sabe lo que pasa afuera. Aquí los chicos, digamos, tienen total visibilidad y son visibles desde afuera. Y una de las cosas que nosotros vimos en los colegios que visitamos en San Diego, en Estados Unidos, que son los colegios de High Tech High, que se fundaron por inspiración de Bill Gates y una serie de empresarios que querían agregarle valor a la escuela norteamericana, lo que hemos encontrado es que una vez que los niños se acostumbran a que vienen los padres, vienen visitantes, no les perturba en absoluto el hecho de que haya gente circulando a su concentración para hacer su trabajo en clase, así como no les perturba eventualmente salir afuera a un grupo porque quieren hacer un trabajo, digamos, poco más aislados, salen a un patio, una plaza o al jardín y están totalmente conectados a lo que están haciendo, sin importarles que hay otros niños que están haciendo otras cosas, porque la vida es así. Tú no puedes vivir aislado, digamos, cuando quieres concentrarte en algo y decir, no quiero ver a nadie, no quiero estar en un lugar solo,
nadie me molesta. No, tú estás entre gente, pero a su vez tienes que tener la capacidad de focalizarte en lo que te interesa. Ahora, dejando de lado, o haciendo un paréntesis más que dejando de lado León, la nueva ley con respecto al ingreso al colegio, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece a ti buena, mala? ¿Te parece que lo que teníamos antes fallaba? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Al margen de la conveniencia o no para el colegio, porque siendo un colegio nuevo me imagino que te ha beneficiado de alguna manera esta medida educativa. Lo que pasa es que las leyes no corrigen perversiones, digamos, de la conducta humana, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cosa? Esta ley que hacía que tú no puedas evaluar niños entre los 2 y 6 años, nacía del hecho de que algunos colegios que tenían muchos postulantes empezaron a evaluar niños, pero de una manera muy negativa, en el sentido de que primero generar un estrés enorme a los niños y a los padres, en segundo lugar obligar a los nidos a que hagan algo que no corresponde a la edad infantil si se querían preparar a los niños para que pasen estos exámenes de los colegios. Se desvirtuó totalmente lo que es la educación inicial, se desvirtuó totalmente lo que es la evaluación de un niño que no es una evaluación maltratadora, y además colocaba en los padres muy tempranamente la sensación, en el caso de que los hijos no ingresaban, de frustración, de vergüenza, que te queda para toda la vida, porque tú desde que un niño de 5 años no ingresa a un colegio empiezas a pensar que tu hijo no es competente, que tu hijo no es bueno, que tu hijo no es inteligente, o sea, transmites una serie de disvalores en momentos en que es imposible predecir nada con respecto a los niños, salvo situaciones muy extremas. Son genialidades, pues, ¿no? Yo diría más bien determinadas discapacidades muy notorias, ¿no es cierto?, que requieren de una atención especial, pero el resto, la normalidad es un espectro muy amplio. Tú a los 4 años no puedes saber si el niño en secundaria va a ser drogadicto, va a ser el líder de la pandilla o va a ser el mejor alumno de matemáticas. No hay manera de saberlo. Tú lo único que puedes saber es en ese momento cuál es su fisonomía, su desempeño. No hay ningún valor predictor en esas evaluaciones. Pero maltrataba tanto que el Ministerio de Educación decide prohibir las evaluaciones. Pero ¿qué cosa es lo que han hecho con la prohibición de las evaluaciones? Lo que han hecho es lo siguiente: los colegios reciben niños, pero les dicen a los padres, cuando el niño va a llegar a primero de primaria, si tu hijo no llega a este nivel de logro, entonces no puedes ir al colegio. O te repite de año, o te jala, y entonces o tienes que hacer terapia, clases particulares, 1000 cosas, o te vas a otro colegio. Entonces pagaste tu cuota de ingreso, estuviste 2 o 3 años en el nido y después te dicen búscate otro colegio. En un momento en que ya te pueden evaluar, ya te pueden desaprobar, ya te pueden decir que no eres competente. Entonces, algo que se suponía que iba a ser un alivio para los niños, no ser maltratados con un examen de ingreso, cuando tienen 3 o 4 años, se ha convertido en una perversión, en el sentido de que te digo que yo no te evalúo, pero si tu hijo no está al nivel, atenta a las consecuencias. ¿Cuál sería el escenario ideal entonces? El escenario ideal es que los colegios acepten una diversidad de alumnos con criterios de heterogeneidad, de diversidad. Por ejemplo, el concepto de inclusión, que implica que en cada aula tú tienes, por decir, 2 niños o 3 que tienen alguna discapacidad que requiere ser incluidos dentro de un grupo heterogéneo. Alumnos heterogéneos que tú puedes elegir por orden de llegada, por sorteo, porque son hijos de familias que son vinculadas al colegio, pero criterios que no impliquen evaluar, digamos, al niño con un criterio descalificador o con un criterio de pronóstico. Con eso no solucionas que como grupo, el grupo responda al nivel que necesita para un primero o segundo. Es que realmente volvemos al problema de cuál es la misión del proyecto educativo que tú tienes. Para nosotros, los buenos colegios y los buenos maestros son los que son capaces de trabajar con la diversidad. Es decir, si a ti te dicen, mira, te doy el nivel A, te doy los alumnos solamente
que han demostrado ser maduros, inteligentes, hábiles, autónomos, etcétera, ¿dónde está el esfuerzo que coloca el colegio, el profesor, en utilizar todos los recursos a su alcance para motivar al alumno, Claro, para que tiene potenciar. dificultades, que tiene el alumno que no avanza bien, cómo te las ingenias para poderlo ayudar, para que avance? Ese esfuerzo que tú haces para ayudar al alumno que tiene dificultades redunda también en beneficio del que no las tiene en este momento, primero porque tienes un profesor con más estrategias. Segundo, porque tienes un profesor consciente de que cada niño es distinto. Y tercero, el día que tu hijo tenga dificultades, porque tarde o temprano las va a tener en algún campo, ese colegio va a poder atender las particularidades de tu hijo, cosa que no ocurre cuando tú dices, mira, yo escojo este tipo de alumnos y el que tiene un problema o se va o se las arregla con una terapia externa, un profesor externo, porque este colegio no se ocupa de eso. Nosotros nos ocupamos de un segmento que tiene un cierto estándar, el que puede, puede, el que no puede, puede. Para nosotros, una visión educativa más inclusiva implica respetar la diversidad y lidiar de manera individualizada con los niños en función de sus capacidades. Porque la inclusión no es solamente un tema de niños que tienen algún retraso mental o alguna disfuncionalidad psiquiátrica o lo que fuera. Estamos hablando también, por ejemplo, un niño tímido tiene que ser incluido, un niño que tiene problemas sociales tiene que ser incluido, un niño que tiene lentitud en el aprendizaje, no problemas de inteligencia, sino lentitud en el aprendizaje, no tiene que ser incluido. Un alumno que se siente triste, solo, no tiene que ser incluido. Un alumno que es objeto de bullying, sea el agredido o el agresor. No son los dos niños que tienen que ser rescatados. Es decir, solamente si tú tienes una propuesta educativa que respeta las diferencias y atiende a cada niño de acuerdo a sus capacidades, entonces tú haces inclusión verdadera. Quizá al final un criterio simple, práctico, directo, que recoge todo, sea el de la vecindad, es decir, quienes viven cerca al colegio, en la medida que los colegios tengan pues un mínimo nivel de calidad asegurada, pues no como pasa en otros países. O sea, tú vives en Italia, o en España o en mismo Estados Unidos, tú vas al sitcom, ¿no? No es Pero hay una te diferencia. desplazas 2 horas para ir al mejor colegio, ¿no? Pero hay una Es diferencia que existe en el sector privado y que no existe en el sector público. Y es que el sector privado puede crear modelos educativos particulares que responden a la propuesta educativa de sus promotores, cosa que el sector público no hace porque responden a una propuesta general del Estado. Entonces, en el sector privado tú puedes tener colegios de diversa naturaleza, pueden ser colegios solo para hombres o para mujeres, o mixtos, o religiosos, o laicos, o colegios que son, digamos, más selectivos para efectos del idioma extranjero, el alemán, el inglés, el francés. Correcto. Es decir, eso no lo puedes hacer en el sector público. Entonces, lo que tú das en el sector privado es la oportunidad que los padres que se identifican con esa propuesta, que la puedan escoger. Pero una vez que le escogen, lo que tienes que crear es un mecanismo de equidad, de tal manera de que todo aquel que tiene interés en esa propuesta tenga el acceso sin discriminación, en el sentido de algún mecanismo que no implique tú sí porque de alguna manera tu hijo es más talentoso, o tú también porque Claro, de alguna manera tenemos un vínculo de regulación, preferencia, sin duda. sino más bien, bueno, van llegando, se va viendo que la familia es compatible con el colegio y se les va admitiendo. Interesante. ¿Cuándo empieza, hablando de admisión, tu proceso de admisión? Bueno, nosotros hemos hecho un proceso de admisión el año pasado, para los alumnos del año pasado, que ya incluía algunos alumnos para este año. Este año estamos terminando el proceso de admisión ahora en febrero, para este año todavía, para alumnos de 3 años hasta cuarto de primaria, y nos quedan unas cuantas vacantes, sobre todo los salones de 4 y 5 años son los más peleados, ahí quedan unas 5 o 6 vacantes, no muchas. También tenemos algunas vacantes para los primeros grados de primaria, porque vamos a llegar hasta cuarto grado. Okay. Y tenemos inclusive ya gente que ha reservado un salón casi completo para el próximo año, para el 2016, para los alumnos que van a cumplir 4 años en el 2016. Han hecho una preventa, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es para los de 3 años del 2016, sino los de 4, o sea, Sí. los que ya tienen 3. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tan partidarios de admitir niños a un colegio cuando tienen 1 año y medio, 2 o 2 años y medio de edad,
Porque, ¿qué pasa? Hay una serie de características de personalidad, de desarrollo motor, de inteligencia, de capacidades sociales de los niños, de temperamento, que se van a síndromes también, enfermedades, que se van a detectar en los primeros 3 años de vida. Y los padres debieran escoger un colegio cuando tienen un mejor conocimiento de su hijo, como para decir, para mi hijo que tiene tales y tales características, o para mí como padre que tiene tales expectativas, es preferible un colegio de unas características y no otras. Cuando tú inscribes a un niño que tiene 1 año y medio, 2 en un colegio, tú no tienes idea todavía ni de cómo va a ser tu hijo, ni de cómo va a ser ese matrimonio entre tu hijo y el colegio. Y la dinámica al final de los Claro, padres, entonces tomarte un poco más de tiempo, esperar un poco más para entonces recién inscribir o matricular a tu hijo en un colegio, sabiendo con un poquito más de amplitud cómo es tu hijo y cuáles son sus capacidades y sus intereses y sus dificultades, nos parece más razonable que simplemente al año y medio, 2 años de vida, inscribirlo en un colegio y sin tener la menor idea de cómo va a ser tu hijo, suponer que simplemente porque ese colegio te gusta, ahí le va a ir bien. No necesariamente va a ocurrir. Eso está en Villa, hay alguna página web donde la gente La pueda página web del colegio es bien sencilla, es www.colegioales, Alex se escribe con PH, por lo si vamos a acaso, poner en pantalla. www.colegioales.edu.pe. Los informes se mandan a informes@colegioales.edu.pe. Está en la web, está en Facebook, basta poner Colegio Ales y lo encuentran. Y la persona que hace la presentación soy yo directamente. También me entrevisto con los padres que tienen interés más particular por algunos detalles, porque cada uno tiene sus intereses. Pero hay que entender que este es un proyecto de un equipo. Este es un equipo en el que por un lado entra la experiencia de Marisol Bellatín y Fiorella Ferrari, que tienen 5 años de los nidos de la Casa María, que ya tienen 10 años de trayectoria exitosa, la experiencia que traigo yo de haber dirigido a León Pinelo por 25 años, más la serie de actividades que he hecho en educación, y este equipo de promotores se ha rodeado de un equipo de pedagogos, psicólogos, profesores de arte, de ciencias, maestros de aula, Un equipo completo vinculado al mundo de la educación. Porque nuestro deseo es que desde el principio sea algo institucional. No es el colegio de León o de Fiorella o de Marisol, sino que nosotros hemos armado una institución con la idea de que la institución sea la depositaria de todos estos valores, la realizadora de este proyecto, y que no dependa de que alguno de nosotros esté ahí en primera línea todo el tiempo, porque la institución tiene una vida propia. Trasciende a las personas. León, se nos ha terminado el tiempo, te agradezco mucho por haber venido a actualizar un poco la evolución del colegio en este primer año. Felicitaciones por lo que han logrado, felicitaciones por lo que se viene también, anunciando pues una buena acogida con los números que me has comentado, y suerte en este último proceso de admisión. Gracias por venir a hablar. Bueno, muchas gracias, Bruno. Estuvimos, señores, con León Trachtenberg, cofundador del colegio Ales, quien nos ha comentado su primer año en el sector de educación con el colegio ya funcionando, con varios grados, por cierto. Nosotros, señores, regresamos tras una breve pausa. No se muevan. Bien, señores, hasta aquí llegó la presente edición de Mundo Empresarial. Quiero agradecer, como siempre, por su sintonía y recordarles que pueden escribirnos a mundoempresarial@canaln.com.pe. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su sintonía, y que todos tengan un feliz 2015. Muy buenas noches.